que la presidenta argentina ya reivindique a Artigas como argentino, porque obviamente de ninguna manera puede permitir que alguien que luchó por la independencia, por la federación, por lo que fue el pensamiento más claro, republicano, pudiera ser como Gardel o como Leguizamo uruguayos. Entonces, ustedes dirán, ¿esto es una anécdota en el camino? No, no, es parte de este otro elemento que, agregado al delirio tropical, nosotros lo denominamos la esquizofrenia argentina. Alguien dijo, muy sencillo, no estoy atacando a las nacionalidades y tengo mucho respeto por los pueblos. Pero hay veces, hay gobiernos que tratan de interpretar los pueblos con caprichosa insistencia y parecen terminando dando la razón a lo que decía en algún momento el propio Borges: cuando termina, mirando un gobierno argentino, cuando termina la razón, empieza la Argentina. Pero eso también, yo digo, este diagnóstico que uno va desarrollando es un diagnóstico realmente preocupante. Nosotros nos educamos en el derecho, nos educamos en el respeto a las normas, nos educamos en saber que el sentido republicano, en que la república no es solo la legitimidad de un presidente que es electo, es un poco más. Es el juego de poderes, es la independencia del poder judicial, son los pesos y contrapesos que establece nada menos que el pluralismo político, en el que la independencia de un poder del Estado como la justicia de alguna forma se sustrae a la prepotencia o al capricho de los gobiernos de turno. Pero esto parece que ha empezado a ser un elemento molesto, porque la ideología y el Mercosur político hoy exclusivamente se basa en la legitimidad del que ha sido electo, pero las otras instituciones republicanas son una expresión burguesa con la que hay que vivir a desgano, o en todo caso hay que someterlas a la voluntad y a la presión de los que mandan. Y si no, veamos lo que ha sucedido en la Argentina con la justicia, lo que ha sucedido en el Uruguay, y una vez que la Suprema Corte de Justicia se pronuncia sobre temas de derechos humanos en forma independiente, se produce una asonada contra la Suprema Corte de Justicia encabezada por ministros y senadores del gobierno. O lo que sucede en cualquier otra actividad, como puede ser la libertad de prensa o la libertad de comunicaciones o el acosamiento que se hace a todo aquel que en el marco ese democrático, entre comillas, pretende, en el ejercicio de la libertad de expresión, manifestar posiciones contrarias. Este es el panorama. Y yo, el panorama que yo lo pongo cuando digo de la esquizofrenia y delirio, sería que acá hay un elemento mucho más peligroso, que hay que manejarlo con mucha habilidad y con mucha firmeza, que es la hipocresía brasileña. Infelizmente, eu virei. Es un poco esa fórmula que a veces existe, que nosotros la vivimos, porque en pleno Mercosur, con plena integración, cuando los presidentes eran todos parte de esa ola progresista, cuando acumulábamos por sublema, en materia ideológica, el señor Kirchner, no lo describo como después lo describió el señor presidente del Uruguay hace pocos días, decide bloquear los puentes del Uruguay. Durante 4 años en pleno Mercosur hay puentes bloqueados, todo el río Uruguay además, simplemente porque el gobierno argentino admite y fomenta nada menos que el cercenamiento de los derechos básicos humanos, que son la libertad de tránsito, la libertad de las personas. Cuando nosotros le vamos a decir al Brasil, pero mire lo que nos pasó, vamos al propio tribunal del Mercosur, hacemos el planteo, la respuesta brasileña es: infelizmente es bilateral. Si hubiera sido a la inversa, le puedo asegurar que nosotros no hubiéramos tenido 4 horas de interrupción de los puentes de Argentina ni de Brasil, por el solo hecho de que, como nosotros miramos, por ejemplo, el Uruguay por encima de la frontera y vemos un tanque brasileño haciendo maniobras con las excusas de que tiene que manejar determinados parámetros de seguridad en materia ciudadana. Yo digo esto para que ustedes vean cómo venimos en este triple esquema,
del delirio, la esquizofrenia, la hipocresía. ¿Y cómo acompañamos nosotros esto? En el caso del Uruguay, obviamente, ustedes conocen, porque además nosotros tenemos una particular expresión muy legítima. Yo no creo que haya presidente que le quiera hacer mal a su país. Porque no creo que venga alguien diciendo voy a hipotecar el destino de mi país. No existe. Lo que sí existe es el riesgo de descubrir, los que vamos en un ómnibus, con expectativas y con sueños, de descubrir la mitad del camino que el que conduce no tiene libreta. Y entonces cuando se produce eso, la catástrofe no es solo del conductor, que a veces se salva, sino de los pasajeros que son felices, portadores de un destino manifiesto y trágico. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Porque para decirlo en forma muy clara, y yo lo decía hasta con cierta ironía, como Juancho decía, porque no hay que perder el humor, el Mercosur se cayó de Maduro. Tengo también que decir algo políticamente que a mí me ha molestado, y como lo he dicho y lo he transmitido oficialmente, yo no me voy a ahorrar esto. Antes del mensaje final, la hipocresía es de tal nivel, el juego de intereses es tan medido por cada uno de los autores que hace muy pocos días, hace muy pocos meses, se celebran los 200 años de la Constitución de Cádiz. La Constitución justnaturalista, la que consagró que las personas tenían los derechos antes de ser reconocidos por la ley, la que comienza a ingresar en el pensamiento liberal como uno de los ejemplos del mundo y como ejemplo de muchas de las constituciones de América Latina. Bueno, la Cumbre Iberoamericana hace su invitación. Ustedes saben que ahí estaba invitado Fidel Castro, el señor Correa, bueno, el señor, el execrable presidente de Nicaragua, violador de menores, el señor Ortega, estaba invitado toda América y el Paraguay no, porque era una dictadura. Cuando le preguntan al presidente del Paraguay, le dicen, ¿por qué no? Nosotros le decimos que no venga, señor presidente, porque los demás anuncian que no van a concurrir si concurre el Paraguay. Y entonces yo pedí una audiencia con el embajador de España en Uruguay y le dije, lamento en el alma que la España a la que le extraditamos los etarras por sangre, cuando siendo canciller, por rebelión y además por un movimiento popular absolutamente ilegal, la España y toda la Unión Europea, o por lo menos España y Portugal, en este caso, hayan optado entre el quórum y los principios por el quórum. Y la víctima fue el Paraguay, que lo fue otra vez más en la Constitución del CELA, donde el presidente de Chile, con las autoridades europeas, le entregan la presidencia del CELA con C al señor Raúl Castro. Y donde además le dicen al Paraguay, usted no venga porque usted no puede venir porque usted es una dictadura. Entonces nosotros presenciamos que el cinismo llega a tales niveles que yo no sabía que la pluriporquería a la que definía el señor Fidel Castro la democracia era más valiosa que la dignidad del pueblo paraguayo. Entonces cuando uno va viendo todas estas cosas, uno se da cuenta que tiene que recorrer un camino de firmeza, seriedad y prudencia, pero también de la mano del derecho. Y que acá todo este Mercosur, este andamiaje artificial que comienza a fugar hacia adelante, porque cada vez que hay un problema, nosotros inventamos una organización. Inventamos el UNASUR, ahora el CELA, y nosotros, claro, ninguna de ellas se cumple ni se termina de cerrar. El otro día, con un subsecretario importante de América del Norte, alguien del gobierno mío, de una cena, le pregunté, ¿usted qué opina del UNASUR? Y la respuesta fue muy sencilla. Mire, a todos nos parece muy interesante. A nosotros nos gustaría que algo de lo que ustedes empezaran lo terminaran. Y bueno, pero mientras no podemos, vamos fugando. Y entonces todo eso va creándose ¿en qué? En que ahora tenemos a Guyana, a Surinam,
Y dentro de poco vamos a tener un enorme presupuesto del Mercosur, simplemente como le pasó a Bruselas, por traductores que traducen. Yo creo que el Paraguay debería establecer como idioma oficial que sea obligatorio en el Mercosur el guaraní. Porque al fin de cuentas es la lengua de sus ancestros y es una lengua oficial. Entonces yo digo, todo esto para que ustedes vean cómo avanzamos y ustedes preguntan, ¿y qué hacemos? La gran pregunta es ¿qué hacemos? Porque también las respuestas son asimétricas. Y patear el clavo se puede, pero el tétano siempre se lo agarra el que lo patea. Y entonces lo que hay que buscar es cómo nos enfrentamos a este tema. Y alguna vez alguien dijo en el Uruguay, y bueno, hagamos como hacíamos con los funcionarios públicos. Ellos hacen que trabajan y nosotros hacemos como que le pagamos. Y acá habría que hacer más o menos lo mismo. Hacer que estamos y ellos piensan que no nos fuimos. Pero no hacer el esfuerzo de enfrentarnos todos los días. Darle la misma cuota de cinismo, que tengan el motivo de preocupación y no la excusa para la expulsión. Esto es, lo demás se van a encargar los tiempos, se van a encargar la justicia del Brasil con el tema de Dirceu, que vaya, o las dificultades que está teniendo la Argentina. Yo cuando veo la movilización popular, los pueblos que salen a la calle, esa clase media brasileña que comienza a ver que no hay más crecimiento del que estaba prometido, de que hay dificultades de toda naturaleza, que la corrupción avanza en muchos de los países, veo lo que es la Argentina con todas sus dificultades y su movilización, y le digo, el golpista paraguayo no tuvo 10 personas, ni tuvo un preso, y el destituido ahora es senador. Entonces, creo que hay que ser lo suficientemente firme e inteligente para manejar una realidad, pero no con la excusa de que los que mandan, porque lo político está sobre lo jurídico, terminen otra vez acosando al Paraguay. Pero eso sí, yo coincido con Juancho, acá genuflexiones en materia jurídica, no. Inteligentes estrategias que permitan rescatar ese principio, sí. La habilidad política está. Y todos sabemos que todos los países necesitan siempre en algo de alguna decisión del país chico. Y yo no digo el chantaje de carácter internacional, pero si yo tuviera que sostener hoy si las Malvinas son argentinas, diría que no, son paraguayas. Y bueno, y después podríamos poner una cantidad de abogados. Podríamos decir que son uruguayas, que es una teoría muy fuerte, porque era de alguna manera la capitanía de puertos y todo lo demás. Digo esto para que ustedes vean que nosotros no podemos resignarnos a ser actores de reparto de un proceso en el que todos tienen sus debilidades. Y nosotros tenemos que enfrentar el tema con la firmeza jurídica, pero con la profesionalidad de la inteligencia molesta. No del anao zangado, como dijo un día Bella al Uruguay, porque estamos todos los días protestando, el enano enojado. Porque eso es el paternalismo más despreciable. En realidad lo que tienen que saber es el país chico que tiene la llave de la puerta adecuada en el momento en que a ellos les interesa abrirla. Y esto es un tema muy profesional, muy fuerte, pero que también tenemos que hacerlo sentir. Porque el camino de esta integración de Mercosur, a mí cuando me preguntan cómo lo defino, Juancho en su purismo jurídico dice el corpus juris. Yo diría que es un velorio de corpus juris que nadie se anima a enterrar. Cuerpo presente. Y de cuerpo presente, y que todavía no hemos encontrado el taximerdista que lo pueda embalsamar. Entonces, si queremos avanzar en este tema, avancemos sobre el proyecto, no de la violación del derecho, sino en la reafirmación del derecho.
no en el juego de la fuga hacia adelante, sino de empezar mirando la realidad. No vividos aislados en el espejo retrovisor de la nostalgia, sino en el parabrisas, que es mucho más ancho, pero nosotros tenemos la obligación, nosotros, cuando digo nosotros, los paraguayos y los uruguayos, yo ya he perdido la fe en mis compatriotas primeros, los uruguayos, tenemos la obligación de rescatar lo que es el elemento de equilibrio. Si a eso le agregamos la infraestructura, la energía y las comunicaciones, entonces nos vamos a transformar simplemente en tomadores de decisiones y de precios internacionales. Yo lo que quiero es de aquí decirles que el empuje de estos temas se hace con convicción, con fuerza y además con socios que entiendan este tema. Si la Unión Europea persiste en este cinismo, si los Estados Unidos se hacen los distraídos, si el resto de los actores comienzan a mirar las cosas con el criterio de que, bueno, es un país pequeño. Pero ustedes fíjense, en 24 horas al señor Evo Morales no lo dejaron volar ilegalmente sobre el espacio aéreo europeo. En 24 horas el Mercosur, el UNASUR y la Pachamama se levantó todo. Y dijo, no podemos que nos pase esto con el señor Evo Morales, que seguramente tenía un problema en la radio, porque él hablaba en AM y ellos hablaban en FM. Pero aparte de todo eso, después de ese levantamiento contra el derecho, silenciosamente ese agravio queda absolutamente privilegiando una reunión del Mercosur, olvidándonos de que todos los que se quejan de esta violación del derecho son actores reiterativos, habituales y permanentes de la violación de todas las normas de los socios del Mercosur y se creen impunes por prepotencia, indiferencia o delirio. Entonces, uno lo menos que puede pedir no es una lucha y una confrontación, la coherencia, que es el gran capital de las democracias. La coherencia de respetar los derechos de todos, pero sobre todo de los más débiles. La democracia tiene como principal norma no la voluntad de las mayorías que de por sí se descuentan, sino el respeto de las minorías que por sí se descuentan. Y los procesos de integración tienen la asimetría para poder atender las distintas visiones económicas de los socios con menor fuerza en materia económica. Bueno, esto no existe hoy, porque lo político ha prevalecido sobre lo jurídico, porque lo económico sigue funcionando, porque el señor Marco Aurelio García interpreta la Constitución paraguaya, la Constitución de Venezuela, la Constitución brasileña, y todo bajo una especie de manto protector implícito del Estado, porque además el Brasil empezó a perder la fuerza de sus industrias. El 65% del Brasil del producto hoy son servicios y logística. Porque además la Argentina decidió ser su modelo de sustitución, porque Venezuela además tiene todos los acuerdos de Aladi habidos y por haber para poder tener el acceso al mercado. No necesitamos que ingrese al Mercosur, simplemente lo que quiere, como decía el presidente Chávez, que Dios lo tenga en la gloria y no lo deje volver. Como decía muy bien, bueno, tenemos que darle un impulso político adecuado, pero este no es el Mercosur que soñamos, este no es el Mercosur del Plata, el de las políticas de los meridianos, el de transporte, el de la energía. Este es el Mercosur simplemente de la vanidad y de la soberbia intelectual disfrazada de democracia, disfrazada de legitimidad popular y asistida por épocas de bonanza, que ya no van a ser tantos, donde el asistencialismo político ha terminado siendo el principal instrumento para que las grandes mayorías sean los clientes desgraciados de una democracia que no muestra en estos países además que el crecimiento se ha establecido o que por lo menos no hay motivos para las quejas como las que hay hoy en todos los grandes países de nuestros socios. Entonces, yo digo esto porque ahora nos vamos a enfrentar a una nueva etapa. Viene el 15 de agosto, asume el presidente del Paraguay y el Mercosur va a estar ahí. Bueno, a ese Mercosur la respuesta que tenemos que darle es la que yo creo que es la inteligencia de saber que la preocupación de los socios esté, pero la excusa
no se la vamos a dar. Al Paraguay se lo va a respetar, pero el Paraguay también va a tener un gesto en el que si no hay seguridad jurídica, el proceso no camina. Y si no hay seguridad jurídica, entonces la responsabilidad no va a ser de los que tomaron la decisión de violarla, sino de los que de alguna forma tienen que seguir defendiendo el derecho que sigue, pero sigue transformándose cada día más fuertemente en el escudo de los débiles. Porque ese es el principio de igualdad ante la ley. Por eso yo le digo con franqueza y con fuerza, podría hasta incentivar el incendio de la pradera. Pero yo creo que acá lo más importante es que los que han pisoteado la pradera empiecen a sentir el temor de que la van a estropear del todo. Y que los que estamos del lado de la protección del derecho no los vamos a seguir, pero no les vamos a dar el motivo para que digamos que somos los responsables de su incendio o de su destrucción. No es fácil, los tiempos que vienen van a ser difíciles, Brasil va a tener esta nueva realidad, Argentina también, nosotros acompañamos dentro de un liderazgo anarquista, ecuménico, sentimental, pero vamos ahí en este tema, pero el Mercosur real está en respeto a los derechos humanos, es decir, humanos de todos. Y yo creo que aquí el Paraguay tiene un gran rol que jugar, aunque parezca contradictorio con lo que quieren todos estos señores, y tiene que ser un poco el orientador en la inteligencia molesta, en la defensa del derecho, la visión de su estrategia como país y sobre todo su liderazgo en la unificación política de una propuesta que tiene que tener el respaldo de todos. Un país débil dividido es un país débil, fracasado. Y yo les digo esto porque lo vivimos desde nuestro país, desde nuestra fractura, desde nuestra visión, esta visión, la que vimos en Mendoza cuando terminada la reunión, nuestro canciller uruguayo dijo: no estoy ni jurídica, ni política, ni éticamente a favor de una resolución de declaración de presidentes que admite el ingreso de un Estado fuera de los órganos del Mercosur. Y la pregunta lógica es: ¿y usted qué está haciendo entonces allí? Y bueno, como te digo una cosa, te digo la otra, que es otro de los lemas de nuestro presidente y es otro de lo que ha contagiado a este Mercosur lleno de cinismo, contradicciones, prepotencia, delirios y sobre todo, de vulnerabilidad de los derechos de los más débiles. Así que la defensa del derecho es primero, nunca la excusa para que nos echen, siempre el motivo para que traten de pensar que en algún momento van a necesitar de lo que podamos decir y opinar. Siempre, eso sí, contra el espinazo de goma. El Paraguay no conoce el espinazo de goma, que es la columna que se inclina. El Paraguay conoce la dignidad y sobre todo si tiene el derecho. Los que crean en determinadas visiones y religiones son muy respetables en hacer las genuflexiones. Los países no. Y la genuflexión de un Estado chico es resignar a la dignidad y el futuro de sus pueblos. Muchas gracias.